Buenas tardes, amigos y amigas, que a esta hora, nueva vez de imprevisto, se pondrán en contacto conmigo. La semana pasada empezamos y hablamos la primera parte acerca de la situación haitiana. Queríamos empaparnos bien de la situación porque nos parecía algo bastante complejo examinar una situación sobre la cual se estaban recibiendo tantas informaciones disímiles. Una cosa decía la prensa internacional, canales como RT, canales como CNN, canales como Hispan TV, decían una cosa, la prensa oficial dominicana, los periódicos, los canales decían algo parecido, pero el vulgo y parte de Radio Bemba y los sectores interesados en agitar decían otra cosa. Ayer mismo tuve un cruce de palabras con una persona amiga respecto a la información que daban que ya el presidente de Haití estaba refugiado en el Palacio Nacional Dominicano, que estaban preparando esto que lo otro, y etcétera. Y yo le decía que estaba asqueado ya de tanta desinformación, que todo lo que buscaba era crear caos al punto de que la gente se hiciera una idea diferente a lo que estaba pasando y de esta manera hacer que el pueblo se levantara, salir a las calles, venir a imitar a las protestas, tal como el tristemente célebre nieto del tirano salió diciendo en un tweet que él admiraba al pueblo haitiano porque se había lanzado a la calle, que esperaba que el pueblo mexicano estaba despertando también para hacer lo mismo y etcétera. Este y otros fascinerosos de igual procedencia que él, y gente que quisiera ver como un estallido social violento en el país y derrocar al gobierno, pero me pregunto, y lo que le decía en un comentario que escribía, cuando en el año 1984 el pueblo se lanzó a la calle de manera violenta y hubo más de 600 muertos y desaparecidos, hubo cambios estructurales, hizo el gobierno del PRD, encabezado por Jorge Blanco, algún cambio estructural para mejorar las condiciones del país. No, los muertos se quedaron muertos, los comercios saqueados, los heridos, y el país siguió su derrotero hasta como sigue en el día de hoy. La corrupción galopante, la corrupción intensa que se está viviendo es una realidad que no puede nadie esconder. Y quien salga en defensa del gobierno respecto al manejo que está dando a la cosa pública, a la corrupción, el castigo y la persecución de la corrupción, o está recibiendo un tremendo salario del gobierno, es un ciego, un obtuso que no puede ver, ni entender, ni escuchar, ni saber la realidad de lo que se está viviendo. Entonces, hoy leemos en la prensa internacional y la nacional de Dominicana y todas partes que la situación en Haití vuelve a la normalidad y que el presidente de Haití está reunido en el palacio de su país, o el lugar de la casa de gobierno, porque el palacio de Haití derrumbó el terremoto y todavía no lo reconstruye, con sectores de la oposición, agencias internacionales, etcétera, etcétera, para resolver la crisis que hay en Haití. ¿Qué vemos con esto? Que el presidente de Haití no salió en ningún momento de su país. ¿Entiendes? Estuvo todo el tiempo ahí y ya dominicanos y dominicanas, amigos de Agitar, decían que estaba refugiado en República Dominicana. Entonces, el problema haitiano, sabemos todos que es un problema estructural de manejo, un problema político y económico profundo, con una clase política gobernante y política haitiana que no le interesa resolver los problemas de su país. Y a esa, y a esa situación de desgracia que se vive en Haití, se le suma la complicidad de la oligarquía dominicana, los dueños de empresas, los agricultores grandes, las grandes emporios agroindustriales, la minería formal e informal, la construcción, el sector hotelero, etcétera, que le gusta
que vive de la crisis haitiana porque eso promueve mano de obra barata, una mano de obra que además de ser barata no recibe ningún servicio de salud pública y viven en muchos casos como si fueran salvajes en la edad de piedra, en condiciones de pauperidad extrema. Entonces, esa clase gobernante dominicana, esta oligarquía dominicana cómplice de la haitiana, es aquella que también financia los partidos políticos, que tiene sus diputados, sus senadores, sus síndicos. Y también tiene a sus gentes dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, porque no es un secreto que la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía son gente o descendientes de ex militares, hijos de militares activos, de generales y ex generales, o gente, en su gran mayoría, de la clase alta dominicana. Muy pocos pobres o gente humilde asciende a esos puestos altos. Entonces, esa clase política gobernante dominicana tiene el control de todo y es la que ahija y patrocina la corrupción. En Haití, tal como dijo el embajador haitiano, el embajador francés en República Dominicana en una entrevista, que el gobierno francés ha propuesto la creación de hospitales en Haití, en la línea fronteriza, para que las parturientes haitianas y los enfermos haitianos sean atendidos en Haití, pero que el gobierno haitiano no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque el gobierno haitiano vive, es decir, la clase gobernante haitiana vive de la miseria de su propio pueblo y exporta a sus miserables, desarrapados, malacostumbrados, semisalvajes a otros países. El primer destino es República Dominicana. Hay otros destinos como Chile, Perú, Brasil, Venezuela. No, Venezuela no tanto. Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Estados Unidos. Lugares donde exportan haitianos como si fueran cepas. Yo recuerdo también, hablando de cepas, que cuando yo era un adolescente y tuve un tiempo en la comunidad del puerto, en el año 79, 80, yo recuerdo que cuando pasaban los haitianos en los camiones y montados ¿cómo se llaman? Las carretas de caña, los muchachos les voceaban cepa, 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 y los haitianos se enojaban cuando le decían cepa y comenzaban a tirar las cañas, a tratar de golpear a los muchachos que le voceaban cepas. Porque era como cepas que los transportaban, como cepas de plátano. ¿Entienden la situación? Entonces, sabemos, conocemos la situación de ingobernabilidad, de corrupción, de desastre que vive Haití como estado fallido en toda su realidad. Yo recuerdo en el año 2000, 2001, a mí me tocó atender una pareja haitiana como médico de una clínica en la cual laboraba. Y el señor era empleado del gobierno haitiano, trabajaba en el presupuesto haitiano. Y ese señor me dijo a mí en ese entonces, estamos hablando del año 2000, que el presupuesto del gobierno haitiano era financiado en más del 80 y tanto % por el narcotráfico. Es decir, si hay un narcoestado fallido, que es el puente de distribución del nivel de Norte y Suramérica y Europa, el lugar especial es Haití. Entonces, Haití conviene que vive en el desorden, en la miseria, en el caos, porque esta clase de gobernante, repito, exporta a los haitianos como mano de obra barata, como sepa, cobra por ello, se desentiende de sus responsabilidades como Estado para cargárselo a otro Estado, si el Estado más tonto, el Estado de los pendejos, es República Dominicana. Pero que República Dominicana tiene una clase política, gobernante, empresarial, financiera, que es cómplice de esa vagabundería. Y son los que, y repito, la corrupción en el Estado Dominicano es, o sea, en el sector público, es fomentada desde el sector privado, que son los que pagan chantaje, soborno,
son los que le dicen al director de aduana de Barahona, de San Pedro, donde quiera que haya un puerto, le dicen, de Caucedo, de Jaina, le dicen, vamos a declarar que son tantos toneladas de varilla, o de cemento, o de unidades de automóviles que van a entrar. Vamos a decir que son 100, 200, pero en realidad son 1000 que hay ahí y te vamos a dar tu dinerito. Y con un sueldo de miseria que tienen esos empleados y son moralmente corruptos, aceptan el soborno, se llenan los bolsillos y el Estado como tal sufre las consecuencias de los déficits que hay, las malas recaudaciones en aduanas, pero que estos sobornos los paga el sector privado, que es el corruptor por excelencia y es el que patrocina a diputados, senadores, síndicos, regidores y etcétera, además del otro sector oscuro que se llama narcotráfico, que tienen sus narcodiputados, sus narcosenadores, narcosíndicos, narcoregidores y hasta narcoprostitutas, que son las que están de meretrices en otros aspectos. Me llamó mucho la atención que el recién inaugurado hospital, Moscoso Puello, creo, que fue una inversión millonaria que se hizo ahí, amaneciera inundado por las lluvias que cayeron. Unas filtraciones tremendas en los techos. Y decimos un comentario que el rol de una oposición política en un país no es oponerse a que se construyan obras de infraestructuras, hospitales, escuelas, carreteras, etc. No. El rol de la oposición es vigilar que esas obras que se construyen cumplan con los estándares de calidad. Que el acero de las varillas sea acero de óptima calidad, no un acero falsificado, un acero de mala calidad, como el acero que pusieron en el puente ahí en Miami, que se derrumbó, el puente peatonal, que hay presos y gente, y un acero que viene de China, malísimo. Ese acero de China es muy mala calidad. Y una varilla de 3/4, de 1/8, de media pulgada, fabricada con acero que viene de China, es totalmente de más baja calidad de un acero que llegue desde México, de Estados Unidos, de Brasil o de cualquier otro país, especialmente de la Unión Europea. Entonces, la oposición tiene que tener técnicos para que evalúen las construcciones, que no se lleven los informes que da, ¿cómo se llama? La Oficina de Obras Supervisoras del Estado, que ya sabemos ahí, por la experiencia de Pérez Bautista y otros ladronazos que han pasado por ahí, qué es lo que hacen. Entonces, como el CODIA tampoco es una institución responsable, porque está llena de pandilleros, responsablemente lo digo yo, porque esos miembros del CODIA, el CODIA, sus ingenieros son los que contratan mano de obra barata haitiana y no quieren pagarle bien a los dominicanos para contratar haitianos. En cualquier obra pública o privada, los ingenieros del CODIA contratan haitianos y nadie dice nada al respecto. Nadie ataca al CODIA. Porque esos ingenieros del CODIA, si la mezcla lleva 3 fundas de cemento por cada carretilla de grava, de arena, le ponen 1,5 o 1, y el haitiano que la mezcla no le importa, coge la mezcla así y vacía ese concreto de mala calidad. Igualmente eso pasa con las filtraciones, los pinos. O sea, todos esos bichos de corrupción en las construcciones que hace el Estado son culpables el mismo Estado a través de la Oficina de Contratación y Supervisión de Obras del Estado, que no cumple con su función. Culpable el CODIA, que es un sindicato, una institución irresponsable, desde arriba hasta abajo. La oposición, que tiene miembros en sus filas que son parte del CODIA, ingenieros, el PRD, el PRM, el PQDC, la gente de Guillermo Moreno. Todos los partidos políticos tienen representantes, ingenieros y arquitectos que son miembros del CODIA. Cada partido político que cree una comisión a lo interno del CODIA, no solamente para competir por ser los directores, sino para
que esas comisiones supervisen las obras del Estado y vean si precisamente, señores, los estándares de calidad se cumplen a cabalidad. Si los alambres que se dice que debe utilizar las instalaciones eléctricas son los correctos, el número correcto, la calidad correcta para aguantar el voltaje. Si el cemento que se empleó es la mejor calidad, si la mezcla de concreto hecha es la que manda una edificación de ese nivel. Si las varillas empleadas son las que lleva esa construcción. Es decir, si la calidad de los materiales se corresponde con lo presupuestado y con lo estipulado en los planos de ejecución. Pero no, es fácil señalar que el gobierno es el único responsable. No, responsable es el gobierno del Estado y el Estado mismo en sus estructuras. Responsable es el CODIA a través de su mafia de ingenieros sinvergüenzas que contratan haitianos y son ladrones. También la asociación de ferreteros que se prestan a falsificar las facturas con las cantidades y esas cosas para coger lo suyo. Los granceros que estipulan que despacharon una cantidad determinada de material cuando fue otra para también coger lo suyo. Es decir, en República Dominicana existe una cleptocracia organizada desde la raíz hasta las ramas. Una corrupción moral. Y lo que debe hacer la oposición política y la gente que se respeta, la sociedad civil, la llamada Marcha Verde, etcétera, es exigir que haya una investigación exhaustiva sobre la construcción del hospital y otras obras del Estado. Pero no, que quedará en el bla, bla, bla. Y es posible que también cojan su soborno para quedarse callados. Porque yo sé que ingenieros pertenecientes al PRM, al PRD, a Guillermo, a la gente de Alianza por la Democracia, al PQDC y a algunos partidos de esos participaron en esas construcciones como maestros, como supervisores, participaron ahí, arquitectos y gente de todos los partidos fue parte de los ferreteros, los granjeros, los suplidores, de los transportistas, etcétera. Es decir, que se podría decir que entre el partido de gobierno y la oposición y la llamada sociedad civil, nadie puede lanzar la primera piedra. Entonces, ¿qué hay que hacer, señores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta sociedad corrupta? Como escribí una vez en el año 92, entonces usted dirá, ¿qué hacemos con este lío? Pues cualquiera tiene un tío acusado de corrupto. Aunque le parezca bruto, aquí propongo lo mío. Hagamos con todos un bulto y tirémoslos al río. Y a los que queremos vivos, hagámonos transfusión. Pues la sangre del ladrón la llevamos en las venas. Y así morirán las penas en nuestra pobre nación. Junto con la raza impía, morirá la corrupción. Muchas gracias y hasta la próxima.